Del Evangelio según San Mateo. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: «Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. We can sit down. ¿Se entendió? Queridos chicos, esta palabra de Dios nos pone en una situación especial, porque es Jesús que se despide de sus apóstoles, pero que les deja un mandato clarísimo. Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Vayan entonces. Es decir, Jesús a los que son discípulos de Él los envía. Y la palabra apóstol en griego traducido significa enviado. O sea que todo aquel que se sienta que sea cristiano, todo aquel que quiera vivir como cristiano, todo aquel entonces que es discípulo, seguidor de Jesús, si lo es de verdad, es también un apóstol, es decir, un enviado de Jesús. ¿Enviado a qué? A anunciar al mismo Jesucristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el libro que narra la misión de los primeros cristianos, hay una palabra clave que de algún modo expresa cómo hay que ir. Y esa palabra que al Papa Francisco le gusta mucho, en griego, es parresía. Parresía. Y parresía tiene una cantidad de significados. Quiere decir hablar con audacia, con coraje, sin miedo, con libertad. El Papa nos dice hoy a los cristianos: salgan, vayan, anuncien, no se queden encerrados. Prefiero una iglesia accidentada porque sale a una iglesia enferma porque se encierra. No es otra cosa que cumplir el mandato de Jesús. Vayan, anuncien, sean testigos. La mayoría de ustedes creo que son ya confirmados y si no otros se estarán por confirmar. Y cuando se confirman, el obispo les dice: ¿qué vienen a pedir a la iglesia de Dios? El Espíritu Santo. ¿Qué les dará el Espíritu Santo? Y los que se confirman dicen: el Espíritu Santo nos alegrará. Primera cosa. Segundo, nos iluminará con la luz de la fe. Tercero, nos encenderá con el fuego del amor. Cuarto, nos confirmará para ser testigos de Jesús. La confirmación, el Espíritu Santo lo recibimos para ser testigos de Jesús. Y un testigo es alguien que ve algo y después lo testifica, lo anuncia.
si no, no somos cristianos. ¿Y qué es lo que pasa? Que en la realidad cultural uruguaya, en nuestra realidad como país, por un lado hay una necesidad tremenda de Dios y por otro lado hay una cultura, digamos así, global, que nos acepta siempre y cuando no les anunciemos a Jesucristo directamente. Porque que otros rechacen el Evangelio no tiene que preocuparnos, siempre ha pasado. Y ojo, cuando nadie nos rechaza, ahí sí habría que preocuparse. ¿Qué pasa que nadie nos rechaza? O sea que el tema no es que de afuera de la iglesia, de afuera de los cristianos, nos rechacen por anunciar a Jesucristo. No es que yo me alegre porque nos rechacen, no, porque lo que uno quiere es llegar y llegar a todos. Pero eso es parte del camino de Jesús. Tampoco voy a ser cristiano si a los 20, 25, 30 años nunca sufrí algo por Jesús. No existe un cristiano que no haya sufrido algo por Jesús. No existe. Entonces, si nunca me tomaron por nabo o nunca me dijeron algo o nunca me ridiculizaron por ser cristiano, en esta cultura quiere decir que nunca he dado testimonio firme de la fe cristiana. Entonces el tema no son los de fuera. Bendito sea Dios, a ellos queremos llegar y no queremos llegar con un palo, ni dándoles palo, ni criticando. Queremos llegar con la mano tendida. Queremos llegar con la alegría del Evangelio. Queremos llegar de todas las maneras habidas y por haber porque sabemos que necesitan a Cristo y que Cristo es la salvación. Los que nos tenemos que sacar el balde, queridos amigos y amigas, somos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que darnos cuenta que si nos quedamos solo en ser solidarios, en dar una mano, que ojo, si no lo hacemos, peor. Es decir, es importantísimo eso. Pero si nos quedamos solo en eso, no estamos haciendo bien las cosas. Es importante que descubramos el mandato de Jesús. Vayan y anuncien y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Vayan y anuncien. El final de San Marcos dice, vayan y anuncien el Evangelio a toda la creación. Hay que tener a Jesús en los labios, hay que decirlo, hay que proclamarlo, hay que anunciarlo. Obviamente no se trata de ser unos fanáticos locos que estamos ahí todo el día. No. Lo que no podemos hacer es callar, esconder, tener un catolicismo vergonzante que nos dé vergüencita decirnos católicos. Hace poco me pasó, lo que pasa es que acá en el Uruguay somos pocos y nos conocemos, pero hace poco yo en una charla a los curas de Montevideo les cité una carta que había aparecido en Búsqueda a raíz del Día de las Mujeres, del 8 de marzo. Y una carta muy buena donde alguien que yo dije, un señor, después me enteré que el señor tenía 30 años, o sea, bueno, era un señor, pero era un joven, digamos así. Y yo dije, fulano de tal escribió una carta muy buena donde dice unas cosas muy buenas acerca de la iglesia. La cuestión es que este muchacho, después, alguien me dijo, es fulano de tal, pim, pam, pum.
terminó yendo a casa a almorzar un día. Entonces me hizo una historia muy linda. Me contó que en un momento, haciendo bachillerato con un grupo de amigos que se había hecho y que justamente algunos no eran católicos, pero sí, un día le dijeron: che, qué bueno, pero vos sos católico, sí, claro, pero no sos católico en serio. Y él se quedó muy mal de que le dijeran que no era católico en serio. Entonces eso lo cuestionó, porque él era un católico en serio que quería vivir la fe. Lo que pasa es que se había un poco diluido, así interpreté yo, diluido en medio de sus compañeros, en la no sé si en la joda o bueno, yo qué sé. Entonces le dijeron, está. Entonces que él se propuso después, no solamente ser interiormente un católico en serio, sino manifestarlo, vivirlo y decirlo. Y de eso se trata. Y miren, como ya me alargué, me parece, Gordo, ¿me tomaste la hora? 2 minutes. Tenés 2. ¿Me quedan 2? Un 3 también, si querés. Un 3. Yo acá anoté unas cositas, se las digo medio rápido, así después habilitamos si tienen ganas de hacer preguntas. ¿Cuál es el peligro? Que vivamos un cristianismo donde la parte que aparece afuera sea solamente lo solidario, pero Dios lo vivamos acá adentro. Ese es el triunfo del laicismo. El laicismo, ¿qué es lo que nos dice? Dios es para la conciencia interior, no hay que manifestarlo. En cambio, nosotros queremos vivir un cristianismo que dé esperanza, y un cristianismo que da esperanza es un cristianismo que se manifiesta. Y por eso yo les voy a decir 2 cosas que me parecen fundamentales. 1, para un cristiano Dios es lo primero. Dios es lo primero. Y si Dios no es lo primero, aquello que ponemos en primer lugar se transforma en Dios. Y el otro día una señora fue a casa y me dio una catequesis. Toda la charla fue una catequesis. Una señora veterana católica fue a hablar conmigo para presentarse porque está de capa de un movimiento que hay acá. Me encantó la charla. Yo después dije, qué lástima que no la grabé. Y en un momento me dice que su nieto, que además era un nieto que tenía una cierta dificultad, le dijo un día: abuela, ¿vos querés más a Dios o a mí? Vaya pregunta, ¿no? Entonces que ella le dijo: mira, yo quiero primero a Dios, pero porque quiero primero a Dios, te quiero también primero a ti. Esa es la respuesta más cristiana y catequística que he escuchado últimamente. Porque quiero primero a Dios, te quiero también primero a ti. Porque el amor a Dios lo que hace es ordenar la estantería, pero ensanchar el corazón. Porque el Espíritu Santo es el gran dilatador del corazón. No temamos poner primero a Dios, que es el único lugar que le corresponde, porque ahí se nos ensancha el corazón y podemos tener primero, como esta señora tenía también primero a su nieto. Y acá hay una clave: si tenemos primero a Dios. Antes la gente usaba una palabra que hoy no la usamos, pero que hoy yo sé que muchísimos jóvenes la están viviendo. Un signo hacia afuera de esto es la piedad. Piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad es ese amor entrañable que uno puede sentir por el padre, por la madre, por el abuelo, por la abuela. La piedad es el amor hacia Dios manifestado en ternura, en devoción, en estar de rodillas frente al Santísimo, en agarrar el rosario y rezar el rosario. Es eso que hace que hoy los jóvenes
han redescubierto la adoración eucarística. Es eso que hace que cantemos cantos tan bonitos como los que ha cantado este grupo, que nos ponen en sintonía con Dios. Si tenemos primero a Dios, la piedad es un elemento fundamental. Hoy, yo soy salesiano, hoy es el día de Santo Domingo Sabio. Es una maravilla. Yo siempre lo llevo conmigo desde que fui nombrado, desde el momento en que me nombraron arzobispo, por un cuento que no sé si lo hice, después en todo caso lo hago, pero ya se me acabaron los minutos. Pero bien, Domingo Sabio es un testimonio, un santo 15 años de piedad. Fantástico. Y lo otro es la alegría de ser lo que somos. Como dijo el gordo, hay una expresión que dijiste, que ya se me olvidó. Lo que pasa es que a mí me sale una que no la puedo decir acá porque hay muchas chicas. Pero, no sé. a ver, no, yo no voy a decir la expresión. ¿En qué momento? Somos unos patos, ¿no? Patos criollos. Unos patos criollos, dice el gordo. Es decir, ¿somos pecadores? Claro que sí. Pero somos cristianos católicos. Estar contentos de ser lo que somos. Contentos de ser lo que somos. No tenemos de qué avergonzarnos. Y por eso, y termino con lo último, estoy llamado a comprometerme a ir a dar de comer de noche, a ir a tener oratorio el fin de semana, a dar catequesis, a integrar grupos que hacen distintos servicios sociales. Sí, por favor, ojalá que todos los jóvenes tengan un compromiso, pero no un compromiso de decir, qué crack que soy, que voy de noche y hago la olla y después salgo a repartir. Qué crack que soy, que tengo campamentos de verano con los niños más pobres. Qué fantástico. No, que nuestro compromiso sea un compromiso agradecido. O mejor dicho, una respuesta agradecida a un Dios que me ama. Y entonces ahí sí me voy haciendo cada vez más cristiano. Porque ser cristiano no es un esfuerzo descomunal que hago. Ser cristiano es un regalo, es un don. Es lo más lindo que me puede haber pasado en la vida. Como respuesta a ese don es que yo también lo comparto en el anuncio de Cristo y en el servicio a los que más necesitan. Disculpe que me pasé, gracias. Yo creo que más que decirles, ahí uno tiene que acompañar, primera cosa, ¿verdad? Frente al dolor, lo más importante es estar. Acompañar, saber que cuentan con nosotros. Eso es clave. Obviamente que después puede venir un segundo paso que es tratar de iluminar. Y no hay nada que ilumine más el dolor en clave cristiana que es saber que Cristo sufrió y que Dios comprende el dolor humano porque en Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios, Dios ha sufrido. Y sufrido físicamente, moralmente, espiritualmente. Cristo llegó a sufrir hasta el punto de que en la cruz dice ese grito que era de un salmo, que por ahí le damos vuelta y lo explicamos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
sea, yo creo que el Señor Jesús quiso sufrir hasta el punto de sentir la noche oscura cuando decimos, pero ¿dónde está Dios? Y yo creo que entonces hay que ayudar a arrimar a la persona que sufre a que se sienta comprendida por un Dios que conoce el sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia entre un cristiano que sufre y uno que no tiene fe y sufre? Que el sufrimiento, el cristiano está llamado a cargarlo de amor y entonces termina siendo un fruto dulce. En cambio, el no creyente muchas veces carga su sufrimiento de amargura, de desesperanza y termina siendo un fruto amargo, sin sentido. Bueno, y yo creo que ayudar a otros a recorrer el camino de cargar de amor el sufrimiento ayuda a que al final termina en esa dulzura que es un don del Espíritu Santo en la vida. Pero lo primero que nada es estar como un soldado al lado del que sufre. Me parece buenísimo esta pregunta, ¿verdad? O sea, yo hay una cosa que me rompe, y habiendo estado también siendo director de un colegio donde había muchos adolescentes, Juan 23, el gran tema es por qué los adolescentes hoy, para divertirse, tienen que tomar alcohol. Ahí hay una cuestión muy complicada. ¿Por qué? Porque el alcohol baja la censura, ¿no? Baja las inhibiciones. Entonces yo digo, y ojo, el alcohol, como algunos siempre dicen, siempre hay algún borracho que dice, Jesucristo que cambió el agua en vino. Siempre, es la típica. Los curas siempre nos agarra algún borracho y nos dice eso. El alcohol está bárbaro, es decir, tomar un poco, buenísimo, pero ¿por qué hay que pasarse? Entonces yo digo, ya si el hecho de que no me paso me habilita a divertirme cristianamente y es decir, yo puedo divertirme muchísimo sanamente, pero para eso tengo que tener una virtud que es muy difícil, siempre lo ha sido, pero quizás hoy es un poquito más complicado, que es el dominio de sí mismo, que antiguamente se llamaba la templanza. Es una virtud que viene de los griegos, no la inventaron los cristianos. La templanza, ¿qué es? Que yo soy dueño de mí mismo y por lo tanto soy libre. Porque cuando tomo alcohol, ni que decir en el tema de drogas, o ni que decir cuando ya me dejo invadir por todos los sentidos, y ahí pierdo libertad. No sé quién hizo esta pregunta, pero muchas veces tras eso hay una figura de alguien que uno tiene. Los pecados capitales, que alguna película, pasa que esa película fue hace muchos años, los hizo famosos de vuelta, que yo no me acuerdo todos, pero a ver, soberbia, ira, envidia, lujuria, gula, pereza, avaricia. Los pecados capitales son como 7 diablillos que los tenemos todos los seres humanos. Están ahí. O son como el mal espíritu que nos viene. La soberbia obviamente es el peor, porque es el pecado, el primer pecado, el del ángel caído, que quiso ser como Dios.
Y la soberbia está atrás del pecado de Adán y Eva. Quisieron ser como dioses. Es terrible, pero atención, antes de pensar en el otro, a ver, che, yo cuando soy soberbio. El ejemplo más grande de humildad que tenemos, además del Hijo de Dios, por supuesto, que se hace hombre y se abaja, ese es de la Santísima Virgen. Entonces no sé qué haría con alguien que evidentemente tiene ese defecto. Primero que nada rezaría por él, lo encomendaría a la Santísima Virgen. Y después, para el pecado propio de soberbia, yo no encuentro nada mejor que reírme de mí mismo. Cuando me viene de repente el que me la creo, me mato de la risa de mí mismo y bajo, rápidamente aterrizo. Así que les deseo eso a ustedes y de repente le viene bien a esa figura, a esa persona, bueno, o tomarle el pelo o a tratar de ayudarlo a que se tome el pelo a sí mismo, que es una cosa fantástica. Pregunta, Pipe. Por lo de tomarse el pelo, capaz. Yo me quedo de pie, pues si no, no me ven. Me parece mejor estar de pie, pero... No voy a contar mi vocación, porque ya la he contado muchas veces. Pero yo lo que le diría a un joven, uno, vale la pena seguir a Cristo. Dos, uno descubre una cosa que también tiene que ver con mi vida, ¿no? De repente, cada experiencia es distinta. De repente yo en algún momento dije, tengo que ser cura. Me pareció que Dios me llama, yo tengo que ser cura. Bárbaro. Pero no alcanza tener que. Es decir, no alcanza el que yo entiendo que Dios me llama y entonces tengo que. Yo creo que el Señor da la señal que en determinado momento uno siente que ese es, digamos así, su lugar en el mundo. Y entonces que esté confiado que Dios le va a indicar, Dios le va a dar la oportunidad de saborearlo. Hay una expresión que a mí me encanta, que es de un padre de la iglesia que en definitiva dice, tu voluntad es mi alegría. Es decir, lo que es voluntad de Dios para mí es realmente lo que me va a hacer feliz. A mí no me gusta mucho la expresión feliz, prefiero decir lo que me va a hacer pleno. Tu voluntad es mi alegría. Entonces, a un muchacho que se plantea la vocación o a una chica le diría, vas a ver que más allá del tengo que, vas a encontrar un momento en que descubrís que ese es tu lugar. Y segundo, tener la certeza de que si es la voluntad de Dios, esa va a ser la plenitud de tu vida. Vas a vivir una vida muy plena y feliz, también afectivamente feliz. También afectivamente feliz, aunque no tengas esposo o esposa o hijos o hijas. ¿Has analizado por qué hay tan pocas vocaciones sacerdotales? Yo me hice muy amigo del gran rabino que ahora se me fue a Israel. El gran rabino, por supuesto, casado y con hijos. Un día me llevó a su casa y estuve con su familia, precioso, en un Shabbat, bárbaro. Y él me decía, no hay rabinos uruguayos. O sea que el problema no es solamente falta de curas. ¿Qué pasa? Y ahí volvemos al tema del laicismo uruguayo. Yo creo que, más allá de una cantidad de problemáticas y cosas, nuestra cultura es tan laica que hace muy difícil que una vocación arraigue, eche raíces
Siempre la estamos pensando y buscando y dando vuelta y nos falta más el arrojo de la fe, la confianza de la fe. En el fondo, creo yo, ¿por qué? ¿Vieron el último canto que decíamos? El poder del nombre de Jesús. ¿Qué decía Jesús en el Evangelio que leímos? Vayan, bauticen, ¿y cómo era que seguía? Con el poder, bueno, ahora... Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. En el fondo, lo que voy a decir es medio bruto, sáquenle la raíz cuadrada. A los cristianos uruguayos nos cuesta creer en el poder de Dios, que Dios de verdad actúa en mi vida. Damos tanto vuelta, somos tan racionalistas en el mal sentido que puede tener, que no creemos que Dios actúe. No creemos que realmente la oración es un encuentro con Dios que transforma. Nos cuesta creerlo. Y entonces, si no hay una base de fe fuerte, es muy difícil sostener una vocación religiosa. Fíjense que hay un salmo que a mí me encanta, que tiene esta expresión. Sea el Señor tu delicia, tu deleite, y Él te dará lo que pide tu corazón. Yo eso lo he experimentado. Cuanto más cerca de Dios estoy, más experimento afectivamente la plenitud de saberme amado por Dios. Pero no es tan fácil de creer en un uruguayo. Entonces un chico, una chica, les cuesta saberse, sentirse, creer en el amor de Dios. Y eso hace difícil. Ojo, acá tenemos un muchacho que es diácono y pronto será sacerdote. Hoy estaban, pero no eran uruguayos, los otros chicos. Acá hay otros seminaristas uruguayos, hay algunas chicas, no sé si hay algunas chicas también, hay unas hermanas, pero no sé si hay chicas uruguayas que tienen el planteo vocacional. Yo creo, ¿es difícil? Sí. ¿Vale la pena? Muchísimo. Hay que largarse al agua. No hay que quedarse tanto me pregunto, que al final no sigo adelante. Creo que eso le pasa a muchos. Y además hay una dificultad en el Uruguay que aún en familias católicas, ni que decir en las no católicas, salvo excepciones, que gracias a Dios también los hay, si el hijo dice, me meto de cura, y aún peor, si la hija dice, me meto de monja, qué horrible, me muero. Entonces, claro, eso no favorece que haya un espíritu de aceptación cordial de la vocación. Yo con todo creo que en la medida en que haya más adoración eucarística, más rosario, más espíritu de servicio, van a surgir vocaciones. Y ese es la prueba de la fecundidad de una iglesia. Si una iglesia no es capaz de engendrar vocaciones sacerdotales y religiosas, esa iglesia estéril quiere decir que está lejos de Cristo por más cosas que hagamos. Perdonen que fui medio duro, ¿no? Qué bueno. Y paso el chivo, siempre podemos mandar un mail a info@iglesiajoven.org.uy planteando estas inquietudes, no más allá del mail, pero sí hablar con un sacerdote, ¿verdad? Con alguien para que nos acompañe en los primeros pasos del discernimiento y de las dudas. Ojo, chicos, que este es un tema sumamente delicado, ¿no? Entonces, todas las dudas que tengan, y si no soy claro, levanten la mano y pregúntenme.
¿Está? ¿Qué quiero decir con lo que dije? Que es un problema humano, es decir, que es un problema que afecta muchísimo en las familias, etc. Una hermana mía trabaja en un juzgado de familia y sobre todo en un momento que trabajó en determinado juzgado de familia, en determinado lugar, me dijo: Daniel, es impresionante la cantidad de denuncias de abuso que hay y la mayoría son en las familias. Lo que yo quiero decir que es un problema humano lamentable que en muchos lugares se da y no solo en niveles de pobreza, etc. Obviamente, si toda una familia vive en un cuartito, es diferente de tener cada uno su lugar o etcétera, ¿no? Si en esa familia no hay educación, es distinto, pero en todos los niveles sociales pasan estas situaciones dolorosas. O sea, que es un drama humano, eso es lo que quiere decir. Que pase también en la iglesia es absolutamente lamentable y ya lo he dicho. No tendría que haber pasado nunca, jamás en la iglesia. Que la iglesia actuó mal muchas veces también. ¿Por qué? Porque no había una conciencia clara del problema y entonces un cura cometía un hecho de ese tipo y se lo trasladaba y se le hablaba y se lo ayudaba espiritualmente. Pero no basta una ayuda espiritual, se necesita una atención psiquiátrica y por supuesto esa persona tiene que quedar alejada para siempre del trato con menores. Hoy la Iglesia, hace al menos 10 años, sabe perfectamente cómo actuar en estos casos. Entonces, si hay un hecho actual, si está sucediendo en este momento, la Iglesia a esa persona le hace la denuncia policial. Si es un hecho que pasó hace tiempo, la Iglesia le dice a la familia: si ustedes quieren, háganlo ustedes. Muchas veces es la familia que no quiere hacer la denuncia por infinidad de motivos. Bien. Bueno, básicamente es eso. Si hay alguna pregunta sobre esto, pregunten ahora sin problema porque no me gustaría que no se entendiera. Sí, mirá. Primero es el amor a Jesús. Que amen a Jesús. Yo lo quiero con toda el alma y no lo quiero ahora porque soy cura de los. Yo creo que de toda la vida lo quise mucho. A los 15 años, como alguna vez he contado, gracias a una chica, hago el cuento de vuelta, una chica que me dijo: ¿vos leíste el Evangelio alguna vez? Estábamos en un grupo de castores. Y yo le dije: sí, claro, he leído el Evangelio, ¿viste? Como el soberbio, ¿no? Claro, que dice, se llamaba. No, Clara. Ah, claro. Sí, he leído el Evangelio. Me dijo: no. Si leíste el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no, entonces no sabes nada de Jesús. Oh. Me compré una Biblia y leí los Evangelios. Cosa que yo sé que hoy los jóvenes leen menos, pero al menos un Evangelio de corrido hay que leerlo. Si no, no saben nada de Jesús. Entonces a un catequista le diría: amor a Jesús y lee los Evangelios, porque te vas a encontrar con Él. Segundo, que vale para todos. Me querría parar en esta. ¿Me paro? Sí. Escuchen, ir a misa el domingo es el piso de la vida cristiana, no es el techo de la vida cristiana. Si no van a misa el domingo, no sean catequistas, muy fácil. O vayan a misa, mejor todavía.
El otro día me pasó en una confirmación. Había una señora que se confirmaba, divina, la señora mayor, bueno, una mamá de un joven. Genial. El cuento es este, que en eso me presenta a su madre, que sí era una persona mayor, y su madre me dice, sí, ella... yo estoy contenta porque ella se ha confirmado y bueno, pero no estoy contenta porque ella no va a misa. Le digo yo, ¿cómo no vas a misa? Eso es, sí, y además es catequista. Cuando me dijo que además era catequista, ella me dijo, lo que pasa es que me da pereza. Bueno, a ver, pará. Me bajo. Pero catequistas, el piso, de ahí para arriba. Es decir, y en el piso está, voy a misa el domingo, amo a Jesús, leo el Evangelio. Y después, bueno, obviamente habrá cantidad de cosas más, pero vamos a quedarnos con la básica.